Aquí estamos otra vez con ustedes para comenzar hoy la lección número 2 de esta nueva serie de estudios, Fundamentos de la Fe. Un tema tan importante como el que vimos sobre el fruto del Espíritu. Esto nos va a ayudar a nosotros a estar bien conscientes de dónde estamos apoyados, dónde reside nuestra fe, pero también nos va a dar las herramientas para poder responder a todos aquellos que nos pregunten por nuestra fe, dónde está dirigida y sobre quién está puesta nuestra fe. Hoy vamos a hablar sobre la identidad y la naturaleza de Dios. Y el pasaje con el que vamos a comenzar está en Romanos capítulo 1, versículo 20. Les aconsejamos que tengan preparado un anotador con una lapicera y que tomen nota de todos los pasajes bíblicos, porque por razón de tiempo no podemos leerlos todos, pero sí van a enriquecer este estudio cuando ustedes agreguen a lo que nosotros les leemos los pasajes bíblicos que les vamos a citar. El de hoy, como les decía, se encuentra en Romanos capítulo 1, versículo 20 y dice así: Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Vamos a aprender hoy que en esta lección que Dios ha revelado su existencia y naturaleza al hombre. Segundo, el hombre no tiene excusa para rechazar la existencia de Dios. Tercero, el hombre no tiene excusa para pervertir la naturaleza de Dios. Y cuarto, la revelación escrita provee información vital en cuanto a Dios. Quinto, el Dios del cielo tiene identidad y naturaleza sin comparación. Amén. Ayer estuvimos estudiando la existencia de Dios, que no podemos negar, la misma naturaleza habla de la existencia de Dios. El orden creado guía a esta conclusión irrefutable. Pero ¿qué sabemos en cuanto a Dios? ¿Quién es y cómo es? Aunque la tarea de conocer y entender a Dios es tan infinita como su misma naturaleza, se puede proponer dos fuentes que nos ayudan a llegar a un entendimiento adecuado en cuanto a Dios. La primera fuente es la revelación natural, que presenta lo que Dios ha revelado sobre Él por medio natural, por ejemplo, por medio de su creación. Ayer hablamos bastante, ¿no es cierto?, que a través de las cosas creadas, el hombre natural puede percibir que hay un ser sobrenatural, Dios, que fue el creador de todo esto. Y en segundo lugar, podemos llegar al entendimiento adecuado en cuanto a quién es Dios a través de la revelación especial, que presenta lo que Dios ha revelado sobre Él por medios especiales, por ejemplo, a través de su palabra. Por eso es que es tan importante que conozcamos la palabra de Dios. Vamos a considerar ahora estas dos fuentes de revelación divina. En primer lugar, hablaremos sobre la revelación natural. Como vimos en la lección anterior, la naturaleza anuncia la existencia de Dios. Salmo 19, precioso para que lo leas, y menciona eso. Dice: los cielos cuentan la gloria de Dios. Los cielos muestran la gloria de Dios en su creación. Pero el orden creado también revela algo de la identidad y naturaleza divina. Por eso el apóstol Pablo escribió: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. O sea que la revelación natural nos dice que Dios se muestra, Dios se revela a través de la misma creación, a través de la misma naturaleza. La revelación natural es universal,
Quiere decir que es accesible a todo hombre, en todo lugar y en todo tiempo. En ningún momento de la historia humana Dios se dejó a sí mismo sin testimonio en la naturaleza. Podemos leer en Hechos capítulo 14, versículo 17. Por tanto, los hombres no tienen excusa, dice Pablo escribiéndolo a los Romanos capítulo 1, versículo 20. No tenemos excusa de negar la existencia de Dios, porque por las cosas creadas, los paisajes, las montañas, los lagos, los ríos, la salida del sol, el ocaso, todo eso nos muestra las maravillas y la creación maravillosa de Dios. Dice Pablo, los hombres naturalmente no tienen excusa para rechazar la existencia de Dios o pervertir la naturaleza de Dios. Ahora, ¿qué podemos entender en cuanto a Dios por medio o a través de las cosas hechas? Lo primero que podemos entender es que Dios es todopoderoso. Pablo sugirió que el hombre podía entender el poder de Dios en Romanos 1:20 a través de lo que veía. La Escritura Sagrada confirma este entendimiento de principio a fin. Génesis capítulo 17, versículo 1 y Apocalipsis 1:8. El poder de Dios, la manifestación del Dios Todopoderoso, es el primer aspecto divino que rápidamente sale a luz al considerar la creación. Solamente es lógico concluir que aquel que dotó de poder impresionante al viento, al relámpago, al mar, que dotó de poder al sol, es un ser que en sí mismo posee poder superior, ilimitado e incomparable. Ciertamente, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Génesis 18:14. En segundo lugar, además de que consideramos y conocemos a un Dios todopoderoso, vemos que Dios es eterno. Esa es su naturaleza. Dios no solamente tiene poder, sino que su poder es eterno, ya que se basa en su naturaleza eterna. Todo lo que el hombre puede ver con sus ojos tiene una naturaleza finita, limitada, y no puede explicar la existencia del orden creado. Por lo tanto, como aprendimos según la ley de la causa y el efecto, el hombre debe proponer una causa para que el universo tenga comienzo. El requerimiento del poder supremo y eternidad divina descarta las mitologías paganas y orientales que proponen dioses con poder limitado y origen en el pasado. En tercer lugar, decimos que Dios es espíritu. Dios es espiritual. Porque ¿cómo pudiera un ser físico, material, finito y limitado al tiempo y al espacio haber creado lo físico, lo material y al mismo tiempo el espacio? Aunque el ateísmo no le guste, la causa de la materia está fuera de y sobre la materia. O sea, la materia no pudo haberse creado por sí misma. Pablo enfatizó este hecho al señalar que el paganismo había cambiado la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Romanos 1:23 y Juan 4:24. El requerimiento de lo espiritual descarta la idolatría pagana en que los dioses tienen forma humana y la creación es adorada a veces como Dios mismo. Hechos 17:29. Dios también es moral. Pablo sugirió que la impiedad humana es el producto del rechazo del conocimiento de Dios y del conocimiento que Dios ha provisto en la naturaleza. Romanos 1:18 y 19. Cuando el hombre rechaza tal conocimiento, termina pervirtiendo su propia naturaleza. Romanos
capítulo 1, versículos 24 a 31 y Salmo 14, 1. Todo hombre ha sido dotado con un código moral y puede entender naturalmente el juicio de Dios. Incluso los ateos han reconocido que el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto, llegan a ser características reales y apremiantes del cosmos completo considerado normalmente, ya que la moralidad surge solamente en el hombre. Y ya que el hombre tiene moralidad inherente, entonces su causa es un ser moral. Génesis 1:26 confirma esto al informar que Dios infundió al hombre con parte de su imagen y semejanza. Dios es amoroso. Aunque el universo no puede revelar la extensión del amor de Dios para el hombre, provee cierto vistazo de tal amor. El apóstol Pablo razonó que, al considerar la creación del mundo, el hombre debía ser guiado a ofrecer gloria y agradecimiento a Dios. Romanos 1:21. El hombre debía razonar que su existencia en este mundo y las condiciones oportunas para su preservación no son pura coincidencia, sino son el reflejo de la naturaleza benévola de su Creador. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Esto es en cuanto a la revelación natural. Ahora vamos a ver la revelación especial. Aunque la revelación natural en cuanto a Dios es maravillosa, no es suficiente. Y Dios nunca tuvo la intención que lo fuera, ya que hay cosas en cuanto a Dios que no podemos conocer por medio de lo natural. Dios ha dado una revelación adicional de manera escrita. En la próxima lección, la de mañana, consideraremos evidente la prueba que la Biblia es la palabra de Dios. Pero por el resto de esta lección consideraremos algo de la descripción bíblica en cuanto a este ser divino. ¿Qué podemos entender en cuanto a Dios por medio de las cosas escritas? Aprendemos que Dios es trino. El hombre simplemente no pudiera concluir el concepto de la Trinidad Sagrada en la ausencia de la revelación divina. De hecho, este concepto sigue siendo misterioso y confuso para aquellos que carecen de apetito espiritual. El renombrado escritor escéptico Richard Dawkins preguntó sarcásticamente con respecto a la Trinidad: ¿tenemos un Dios en tres partes? ¿O tres dioses en uno? Y lo cierto es que algunos críticos ni siquiera tienen la suficiente comprensión bíblica para formular la pregunta adecuadamente. La respuesta para Dawkins es ninguna de las dos cosas. No tenemos tres dioses y nuestro Dios no está compartimentado. Aunque la Biblia no usa la palabra Trinidad, no la vamos a encontrar esta palabra en ninguno de los libros de la Biblia, sí presenta el concepto desde el comienzo de su contenido por medio de términos plurales atribuidos a la deidad, como por ejemplo, hagamos al hombre a nuestra imagen, y luego dice también nosotros, Génesis 1:26 y Génesis 3:22. En palabras sencillas podemos decir que la Trinidad es el concepto de que hay tres personas que constituyen la deidad. Y estas tres personas son un solo Dios. Deuteronomio 6:4, Gálatas 3:20. Sin embargo, la palabra Dios no es el nombre de una personalidad, es el nombre de una naturaleza, una cualidad de ser. Repito, la palabra Dios no es el nombre de una personalidad,
es el nombre de una naturaleza, una cualidad de ser. Por tanto, cuando se dice que hay un solo Dios, el significado es solamente hay una naturaleza divina. Hay un conjunto unido de rasgos o características que distingan a una personalidad como Dios. La revelación especial identifica a tres personas como el único Dios. A Dios el Padre, Romanos 1:7, Romanos 15:6 y Efesios 4:6. Este hecho es una creencia universal e indiscutible en el cristiano. Jesús mismo nos enseñó el modelo de oración dirigida al Padre. La segunda revelación especial que identifica a las tres personas como el único Dios es que el Hijo es Dios. Juan 1:1 y Juan 1:14. Romanos 9:5. En su entrada a la esfera terrenal se le llamó Dios con nosotros, Emmanuel, Mateo 1:23. En su ministerio mesiánico declaró ser uno con el Padre, Juan 10:30. Los judíos entendieron claramente que Jesús reclamaba ser Dios y le condenaron precisamente por eso. Juan 10:33, Mateo 26, 63 al 66. Finalmente, el mismo Padre le reconoció como Dios. Hebreos 1:8. Y la tercera persona es el Espíritu Santo, que también es Dios. Hechos 5, versículos 3 y 4. El Espíritu no es una fuerza desprovista de personalidad. Él puede hablar. Primera de Timoteo 4:1. El Espíritu Santo puede enseñar. Juan 14:26. El Espíritu Santo siente. Efesios 4:30. Y otras más. También posee atributos de Dios. El Espíritu Santo es eterno. Hebreos 9:14. Es omnisciente. Salmo 139:7. Es omnipresente. 1 Corintios 2:10-11. Es omnipotente. Romanos 15:19. Por ende, tiene un lugar debido en la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Agrega estas citas: Mateo 28:19, 1 Corintios 12:4-6, 2 Corintios 13:14 y 1 Pedro 1:2. A pesar de tener tres personas, un solo Dios, Dios es único. Los atributos de Dios presentados en la Biblia merecen un estudio adicional y extenso que no podemos proveer en esta lección. Pero consideraremos solamente tres de esas características de Dios que le distinguen de cualquier otra deidad de manufactura humana. Dios es santo. El hombre ha creado dioses desde el comienzo de la historia humana, pero una característica desconocida en todas esas deidades es la santidad absoluta. De hecho, muchos de estos dioses promueven abiertamente la inmoralidad y el desenfreno. El hombre crea dioses para promover sus propias pasiones. ¿Quién crearía un Dios santo para su desventaja sensual? Sin embargo, el Dios de la Biblia es completamente santo. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, Isaías 6:3. El Padre es santo, Éxodo 15:11. El Hijo es santo, Lucas 1:35. Y el Espíritu Santo es santo, Efesios 4:30.
No hay santo como Jehová, encontramos en el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 2. Dios también es justo, es santo y es justo. La justicia de Dios está enlazada a su santidad. Él no hace acepción de personas. Deuteronomio 10:17. Su reino es justo. Salmo 45:6. Y aunque el hombre ha creado dioses buenos, tales como deidades que carecen de justicia absoluta, incluso los dioses del mormonismo y del islamismo hacen excepciones morales para sus supuestos profetas sagrados. Pero la justicia de Dios de la Biblia es inmutable, universal y eterna. Otra característica de este Dios es la humildad. Dios es humilde. El orgullo es el mal perenne en el hombre, y los dioses de manufactura humana adolecen del mismo mal. Consideremos a los dioses griegos como ejemplo. Algunos dioses pueden tener un comienzo humilde, pero la humanidad no les durará mucho, la humildad no les durará mucho. Simplemente un Dios humilde que permanece humilde no es un héroe atractivo para una audiencia naturalmente presumida. Pero el Dios de la Biblia, el Dios que conocemos, el Dios que tratamos de conocer cada vez más, es humilde. Amén. Escogió a gente humilde para revelar su voluntad y exige humildad de aquellos que vienen a Él. La mayor expresión de humildad divina es precisamente el sacrificio de Cristo. Filipenses 2, 8. Él nació como un bebé humilde, vivió como un hombre humilde y regresó al cielo como un Salvador humilde. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se humilla? Dice el salmista en el Salmo 113, versículos 5 y 6. Para concluir este estudio y que luego se dediquen a responder las preguntas que van a afianzar, a consolidar lo que hemos leído, Dios no solamente existe, como vimos en la clase pasada, sino que también tiene identidad y naturaleza sin comparación. El hombre nunca hubiera podido imaginar a un Dios como el Dios del cielo. Y si incluso lo hubiera podido imaginar, nunca lo hubiera creado, ya que tal Dios juzgaría al hombre por lo que está dispuesto a hacer y demandaría del hombre lo que no está dispuesto a hacer. En las palabras del canto israelita de victoria de Éxodo, capítulo 15, versículo 11, decimos: ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? ¿Quién como nuestro Dios? Amén. En las diferentes culturas se ha tratado de representar a Dios a través de esculturas, de imágenes, pero ¿quién puede representar a Dios? ¿Cómo te lo imaginas? ¿Podrías hacer una estatua de Dios? ¿Podrías hacer un cuadro de Dios? Él es tan grande, tan inmenso, que nos cuesta en nuestra mente finita poder comprenderlo. Por eso la necesidad de estudiarlo para conocerlo cada vez más. Y vamos a orar para que el Espíritu Santo nos ayude a aprender a conocerlo. Que sea parte de nuestro ser conocer a un Dios santo, puro, todopoderoso, humilde. Y que podamos también nosotros pedirle en oración al Señor, como Pablo exhortaba a los filipenses, que haya también en nosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Quien siendo Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se negó a sí mismo. Que podamos también nosotros negarnos a nosotros mismos,
vaciarnos de todo ego, de ese yo tan grande que la sociedad nos ha inculcado y poder pedirle a Dios que llene nuestro interior. Que con humildad reconozcamos nuestra incapacidad para agradarle y que su presencia llene y guíe cada acto de nuestra vida. Señor, que todo lo que estamos aprendiendo lo podamos aplicar a nuestra vida y que tú te reveles cada vez más en la medida que nosotros te busquemos cada vez más. Que así sea, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Respondamos ahora las preguntas y mañana seguiremos con el próximo estudio.